pues vamos a orar. Padre, tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y penetra nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Te pido por favor que tu palabra llegue, Señor, hasta lo más íntimo de mi corazón, Señor, y que mi vida, Señor, pueda ser cambiada y transformada a través del poder de tu palabra, Padre. En nombre de Jesús te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor, que ha aportado hasta el día de hoy, Señor, para que la Biblia, Señor, pueda estar en nuestras manos, Señor. Te doy gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ok, ahora, pues, bueno, el contexto del libro de Romanos es que en el capítulo 1, pues primero encontramos el saludo que Pablo hace a los hermanos. Aquí pues hay muchísimas verdades, y es que él habla de que somos siervos del Señor Jesucristo, de que tenemos un llamado, de que hemos sido apartados, de que Jesús fue declarado el Hijo de Dios a través del Espíritu en santidad, y por la resurrección de los muertos. Esto es parte fundamental de la doctrina de la fe en Jesús, porque como bien dice su palabra, si el Señor Jesús no resucitó, pues vana sería nuestra predicación y vana sería también nuestra fe, más porque Él vive, nosotros también viviremos, dice su palabra. También habla acerca de que hemos sido llamados a ser del Señor Jesucristo, llamados a ser santos. Ya luego viene el deseo de Pablo de visitar a Roma, donde él dice que él ha querido ir, pero que hay ciertas cosas que le han impedido. Habla también acerca de que el evangelio, este evangelio, es poder de Dios para todo el que cree, sin excepción de personas. Luego subrayaba también este versículo que dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a los ojos de cada persona a través de su creación, a través de lo que Dios ha hecho. Y aquí, como les estaba diciendo en un video anterior, estoy leyendo la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente. También les quiero recomendar una aplicación muy linda que me ha estado edificando mucho últimamente, y esta aplicación se llama YouVersion. Se las voy a estar mostrando por aquí el icono para que ustedes la puedan identificar. Es muy buena, tiene devocionales, tiene ayudas de lectura, tiene planes de lectura, tiene como ciertas lecturas especiales día a día de 3 días, de 5 días, de 7 días, en fin. Es muy edificante. Tiene la Biblia en todas las versiones, en muchísimos idiomas. Yo pues la estoy leyendo en español, por ahí medianamente la leo en inglés, y estoy leyendo más que todo la Nueva Traducción Viviente. Siempre pues he leído la Reina Valera del 60. Y también en internet encontramos la Biblia interlineal, creo que la aplicación también la tiene. Entonces tiene infinidades de ayudas que pues son muy buenas. Pero bueno, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente aquí pues en el computador, y a su vez voy a estar leyendo la Reina Valera del 60 en físico. Así que me gusta tener las dos versiones, porque como les dije en un video anterior, esto nos da una mayor amplitud de lo que se quiso decir en el pasaje. Así que pues nada, vamos a entrar entonces en materia para que podamos arrancar con nuestro devocional. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí viene hablando acerca de las cosas que practican, de lo que se mencionaba en el capítulo inmediatamente anterior. Y para que podamos tener este contexto, viene hablando acerca de la homosexualidad, y en los últimos versículos del capítulo 1 nos da una lista. Dice: y como ellos, a partir
del versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y al final dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí quiero continuar en el capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La vamos a dejar hasta ahí. Entonces sería capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11 y tomando como contexto el capítulo 1 del versículo 29 en adelante, sí, 29 al 32. O del versículo 28, mejor debo decir del versículo, capítulo 1, versículo 28 al versículo 32. Ahora lo voy a leer acá en la nueva traducción viviente, pero entonces voy a leer desde el contexto, capítulo 1, versículo 28 en adelante. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Ahí vamos con el capítulo 2, y dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el juicio justo de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción
aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Okay. Ahora, pues, lo que quiero hacer es tomar específicamente un pasaje, un versículo, o bueno, algunos versículos. Y estos están aquí. Yo los voy a tomar para escribirlos en la Nueva Traducción Viviente. Pero pues vamos a ir desglosando el pasaje poco a poco. Dice, por lo cual eres inexcusable. Hombre, nosotros, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, dice la Nueva Traducción Viviente, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Quiero tomar este pasaje. Voy a tomar primero la fecha. 23 de enero del 2016. Y voy a tomar este pasaje. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Yo, digamos, divido el devocional en dos partes, y una es pues lo que voy a apuntar acá en mi cuaderno, y otra parte es lo que voy a hacer ya directamente pues en la Biblia. Pues en esta que la puedo decorar, la verdad pues con la otra, con la pequeña que no tiene, digamos, estos espacios, lo que se puede hacer es tomar, digamos, una hoja adicional, y en esta parte de acá voy a tratar de mostrarles, en la parte del orillo de la hoja, lo que podemos hacer es untar un pegamento en barra, y ya luego la ponemos así contra la Biblia, le hacemos presión para que ella se pueda pegar ahí, luego sí cerramos la Biblia pues con la hoja ahí pegada, no, obviamente, la cerramos, y el peso hace que la hojita se quede pegada al lomo. Con eso pues cuando ya abramos la palabra y patear como una hoja adicional. También se puede poner hoja calcante o hoja mantequilla, para que se pueda ver traslúcida la Biblia, y encima queda la hoja pues del devocional o de la decoración que hayamos hecho. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos o a tales personas, podemos decir, a tales individuos, pero tu maldad, y fíjense que hay que algo muy importante, pero tu maldad es igual que la de ellos. Nosotros muchas veces juzgamos a las personas. Por ejemplo, hace unos días murió este cantante muy reconocido, Jason Jiménez. La verdad es que por todo el tema de las ferias, pues yo, digamos que cuando él se presentaba en algún evento, ese evento estaba a reventar, y la verdad eran de los mejores eventos que nosotros podíamos tener, y pues ahí se podía ver el cariño tan grande que la gente le tenía así. Por ahí estaba circulando un video del pastor Monteguebe y otro pues de otro pastor, el cual decía que no podíamos entrar a decir que él había sido salvo. Y es verdad, nosotros no podemos afirmar que este muchacho haya sido salvo, así como no podemos afirmar la salvación de absolutamente nadie, porque únicamente Dios conoce la vida como tal de cada persona. Yo puedo aparentar una cosa, el pastor puede aparentar una cosa, el líder, mi esposo, mis hijos, cualquier persona puede aparentar cualquier cosa, pero quien realmente nos conoce y quien realmente dice su palabra que escudriña el corazón es el Señor. Así que el único que en realidad conoce y puede dar fe o mejor dicho, ratificar nuestra salvación es el Señor.
Nadie de nosotros puede decir que un pastor por ser pastor es salvo. Nadie lo puede hacer. Porque se ha visto casos de hombres de Dios que han sido hombres, mejor dicho, tremendos predicadores, tremendos líderes, y a la hora de la verdad vamos a mirar y resulta que tenían de pronto algún pecado oculto, tenían incluso algunos una doble vida, así como hay personas que de pronto en toda su vida estuvieron llenos de pecado eh, de una manera desbordada, como el caso de este muchacho Jason Jiménez, pero no sabemos Dios en su misericordia a través de quién pudo hablarle, qué clase de experiencias le pudo dar en su vida o qué le pudo haber permitido y o sea, no podemos afirmar que esta persona no está en el infierno, está condenada, no. Así como tampoco podemos afirmar que sea una persona salva porque pues no lo sabemos. Vuelvo y digo, es algo que únicamente Dios y la persona conocen. Porque claro, nosotros sabemos porque la palabra del Señor dice que nuestro mismo espíritu nos da testimonio. Así que no podemos, como dice acá, eh, condenar a otros y no ver lo que nosotros somos o lo que nosotros tenemos. Porque dice que nuestra maldad es igual que la de ellos. ¿Sí? En la Reina Valera dice, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Y es verdad. Nosotros realmente es por la gracia de Dios que podemos ser salvos, más no por nuestras obras. Claro, nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Dios y el acercarnos cada vez más a Dios produce en nosotros unos frutos, porque la palabra del Señor también dice, muéstrame tu fe y a la vez pues muéstrame tus obras, ¿cierto? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces acá dice, continuamos, dice, y no tienes ninguna excusa. Y es verdad, nosotros ante el justo juicio del Señor no vamos a tener absolutamente ninguna excusa. Eh, en esta versión de Reina Valera dice, eres inexcusable. O sea, no existe ninguna excusa. Y no tienes ninguna excusa porque realmente nosotros en Dios podemos ser justificados. Es verdad, fuera de Dios nadie encuentra la justicia. Claro, mi fe debe producir obras, pero esas obras no me hacen digna de la salvación, sino que yo me acerco a Dios porque he sido salva, ¿sí? Pero la salvación proviene únicamente del Señor. Acá dice, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Y es verdad, nosotros no nos podemos creer jueces ni señores sobre la vida de absolutamente nadie. Lo único que nosotros podemos hacer por las personas cada día es orar. Orar, orar para que el Señor llame a más personas al arrepentimiento. No podemos ser egoístas de que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, la vida nos cambia por completo. Porque donde no había paz, ahora hay paz. Donde no había gozo, ahora hay gozo. El Señor llega para romper cadenas, para libertar, para traer paz, para formar hogares bonitos, para tener vidas bonitas a los pies del Señor. Claro que vienen tribulaciones, es verdad. Pues bueno, según algunos lo llaman tribulaciones porque cada cual dependiendo de su estilo de vida, de su ánimo, de su fortaleza en Dios y de cada cosa, lo que para mí es una tribulación, para otro puede no significar nada. Pero cada persona lleva sus luchas, pues dependiendo de la perspectiva de donde la mire cada persona. Pero realmente nosotros no podemos juzgar la vida de otra persona. Lo que podemos hacer es, claro, dar la palabra y es claro que el Señor llama pecado a lo que es pecado y nosotros debemos llamar pecado a lo que es pecado. Pero a la vez que nosotros a través de la palabra le mostramos a una persona, así como nos mostramos a nosotros mismos cuando estamos cometiendo pecado, asimismo la palabra del Señor también nos muestra su gracia y nos deja ver su amor, ¿sí? Y cuando vamos a la palabra, encontramos que no somos justos según nuestras obras, sino que somos justos según la gracia del Señor. Y ya vamos a ver más adelante que es la gracia del Señor
la que nos acerca y nos lleva a estar en Él. Y cuando nosotros estamos en Él, es como cuando vamos llenando ese vaso de agua limpia, agua limpia, agua limpia, y esa agua limpia va sacando desde el fondo del vaso el agua sucia, el agua contaminada que hay. Claro, en un principio va a haber más agua sucia que limpia, luego va a estar en un mediano nivel, y al final es que vamos a encontrar que todo el vaso se llena de esa agua limpia. Entonces es poco a poco que nosotros dejamos entrar la palabra del Señor, entrar la gracia salvadora de Cristo a nuestra vida para que ese pecado vaya saliendo. Y de poco en poco nos vamos perfeccionando, como dice la palabra del Señor. Entonces vamos a seguir escribiendo acá desde cuando dices que son perversos. Y merecen ser castigados. Y es que de verdad nosotros nos creemos mejores que todo el mundo. Y decimos, ese sí se merece el infierno, ¿no? Todos nos merecemos el infierno, la verdad. Solamente que por la gracia del Señor es que no estamos allá. Dice, te condenas a ti mismo. Y también con esto lo que el Señor nos invita es como dice acá, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Entonces a lo que el Señor nos invita también con este pasaje es a que no participemos, como dice su palabra, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos, ¿sí? Entonces no podemos estar participando de lo mismo que el mundo hace, no podemos gozarnos en lo mismo que el mundo se goza, pero sabemos que también pues ellos hacen estas cosas porque definitivamente no ha salido la luz para ellos, ¿sí? Aún no están en luz, aún están en tinieblas, pero nosotros ya no estamos en tinieblas, por lo cual no podemos participar de esas obras infructuosas. Dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Aquí voy a poner la cita. Esta decimos que es Romanos 2, versículo 1. Esta es la versión de la traducción viviente. Ok. Aquí voy a estar señalando algunas cosas. Y es que, bueno, toda esta lista que encontrábamos acá en el capítulo 1, bueno, primero que todo anotar por qué entra el pecado, por qué entra este extravío tan terrible de la mente a una persona, y es porque, como dice en el capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta a Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Miren acá dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, ¿ya? Dice, Él nos abandonó a sus tontos razonamientos. Es decir, fíjense que la sabiduría que Dios nos da para no pecar, o el entender la palabra del Señor para no pecar, viene del reconocer a Dios, ¿sí? Porque acá dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces, para que nosotros no seamos entregados también al pecado y al extravío, debemos reconocer a Dios. No es una tontería. Fíjense que la palabra del Señor dice que debemos poner delante de Dios nuestros caminos para que Él los enderece, ¿sí? Nosotros debemos reconocer al Señor. No podemos ignorar de que toda la gracia de nuestra vida proviene solamente de Dios. Entonces dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Acá voy a tomar esa nota, y es que es importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Es importante
temer a Dios en todos nuestros caminos, para no ser extraviados por el pecado. Y fíjense que gracias a la incredulidad de estos hombres, como dice acá en el capítulo 1, es que llegó todo el tema del homosexualismo, porque acá en el capítulo 1 se habla acerca de eso. Los invito pues a que lo lean, porque pues ya no estamos en ese capítulo 1, sino acá en el capítulo 2, pero les invito a leer el contexto del capítulo 1, ya que dice que por la incredulidad de estas personas es que llegó la homosexualidad a las personas, ¿sí? Por eso fue que se dejó el uso natural y por eso fue que se entregaron y se encendieron, dice la palabra, en sus lascivias, hombres con hombres y mujeres con mujeres, para hacer cosas que a Dios jamás le agradaron, ¿ok? Entonces dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El pecado no conviene, el pecado en absoluto no conviene, porque como dice la palabra del Señor, el Señor dejó sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no nos van a generar ningún tipo de mal, antes al contrario, el Señor dejó sus mandamientos porque a través de sus mandamientos nos bendice, nos santifica, nos ayuda a llevar una vida en rectitud, una vida más feliz, una vida más gozosa, más tranquila, ¿sí? Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversión, pecado, avaricia, odio, envidia. Acá toda esta lista es lo que nosotros debemos tener en cuenta para no hacer, para no practicar en medio de nuestra vida. Y hay cosas tan sencillas como, fíjense, algo que no se ve es la envidia. La envidia no la podemos ver, no la podemos palpar, es algo que está intangible, pero que está en el corazón de las personas. Y estos pecados que menciona acá, estaba revisando y son pecados exactamente que no podemos ver. Por ejemplo, el adulterio se puede ver, porque, ok, si esta persona está con otra persona que no es su esposo, que no es su esposa, eso es adulterio y eso se puede ver. El robo es algo que se puede ver, ¿sí? Pero acá fíjense que dice avaricia. La avaricia está en el corazón de las personas y el Señor es el que la conoce. El odio está en el corazón, la envidia está en el corazón, el homicidio está en el corazón, porque no es solamente un homicidio, no es solamente cuando alguien va y desvive a otro, no. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros no queremos a otra persona, ya, eso es un homicidio, ¿sí? Peleas, la pelea es algo que está en el corazón de las personas, el engaño, fíjense, la mentira, el chisme, conductas maliciosas, dice que son traidores, eso es algo que está en el corazón, insolentes, arrogantes, fanfarrones, fíjense, hay gente que es muy habladora. Quiero buscar el significado de esta palabra fanfarrón, y para eso es que les digo que también podemos tener a la mano un diccionario. Yo en este caso, pues por eso también hago el, ¿qué? Devocional con el computador o con el celular, porque pues son buenas ayudas, obviamente, si tenemos la cabeza para entender que no es para entrar a redes sociales, ni chismes, ni nada, sino que estamos en nuestro tiempo con el Señor. Dice, la palabra fanfarrones se refiere a una persona que se precia y hace alarde de lo que no es, especialmente de valiente. También puede describir algo que denota jactancia. Los sinónimos incluyen presuntuoso, jactancioso y valentón. Entonces imagínense, o sea, es una persona arrogante, es una persona que pretende tener la gloria para sí mismo, ¿sí? Eso también está en el corazón. Hay veces que las personas son jactanciosas y nadie lo nota, pero el Señor lo sabe. Dice, fanfarrones y gente que odia a Dios. Imagínense, o sea, este último pecado es impresionante. Gente que odia a Dios. Y eso lo vemos muchísimo en muchas personas. Odian a Dios y uno les pregunta, ay, ¿usted ama a Dios? Sí, 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 pero realmente la palabra del Señor nos dice que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y acá dice que odia a Dios. Tremendo. Inventan nuevas formas de pecar
y desobedecen a sus padres. Fíjense, o sea, es algo tremendo para las personas que aún están sujetas a sus padres, eh, desobedecer a sus padres. Dice, y no quieren entrar en la razón, no cumplen lo que prometen. Miren, nosotros hay algo muy importante. La palabra del Señor dice que cuando a Dios le hagamos una promesa, no tardemos en cumplirla. Y hay muchas personas que tienen o tenemos promesas que no le hemos cumplido al Señor. Y dicen, no cumplen lo que prometen. Fíjense que eso ante el Señor es muy grave. Son crueles y no tienen compasión, eso también viene del corazón. Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Es decir, que es gente que lo sabe. Y realmente si todas las personas lo sabemos, eso lo voy a apuntar acá y voy a buscar este versículo, porque la palabra del Señor dice que Dios ha implantado la ley en el corazón del hombre. Ya les voy a decir en dónde está. El corazón del hombre. Y ya les digo dónde está eso. Dice Romanos 2:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y fíjense, acá mismo está el contexto. Sí, acá dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Okay. Esto. Vamos a leerlo acá en la nueva traducción viviente. 2:15. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Ese sería el contexto para acá. Acá estamos hablando acerca de que saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Entonces acá voy a escribir, sabemos según la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones. Y aquí voy a poner entre paréntesis Romanos 2:15, porque pues es la cita que sustenta esto. Sabemos según la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones que estas cosas son dignas de muerte. Es decir, que nosotros cada vez que pecamos, su Espíritu Santo nos hace ver que hemos pecado. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Aquí ya entré en el capítulo 2, perdón, versículo 1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Entonces acá voy a poner este otro versículo que dice, este otro apunte, perdón, no debemos practicar las cosas inmundas que desagradan a Dios. Y aquí voy a poner un contexto que está también en la palabra, que es un versículo. La verdad yo soy buena para, digamos, memorizar los versículos, pero no me grabo las citas bíblicas. Entonces dice que esto está en Efesios 5:11. Vamos a buscarlo acá mismo.
5:11. Vamos a ver por acá en la versión de la Reina Valera del 60. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y aquí vamos a buscarlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Efesios 5:11. Dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Dice el siguiente, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Okay. Entonces, vamos a ponerlo acá. Efesios, este es el contexto. Efesios 5:11. Dice, dice, y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa eso nada para ti? Y fíjense esto tan hermoso, y es que el Señor es bondadoso con nosotros. Es bondadoso, es tolerante, es paciente. Y eso lo voy a apuntar acá porque eso nos deja ver el amor del Señor. Dice, Dios, voy a escribir acá, Dios es bondadoso, tolerante y paciente. Bondadoso, tolerante y paciente conmigo. Y este conmigo lo voy a poner en mayúscula, porque ahí el Señor dice, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo, es decir, con cada uno de nosotros. Este es el versículo 4. La Reina Valera dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Voy a buscar acá qué significa esta palabra, longanimidad. Y dice que es una cualidad que se refiere a la grandeza y constancia del ánimo en las adversidades. También se asocia con la benignidad, clemencia y generosidad. En el contexto cristiano se considera un fruto del Espíritu Santo que implica la perseverancia y la fortaleza de ánimo ante los desafíos de la vida. Entonces imagínense que, o sea, según ya ampliando este contexto, el Señor nos anima cada día para que nosotros perseveremos hasta el final, como dice su palabra, que el que persevere hasta el final, este será salvo. Acá voy a apuntar esto, voy a escribir aquí longanimidad. Longanimidad se refiere a la fortaleza de ánimo, a la fortaleza de ánimo y perseverancia. Y fíjense que si alguien sabe de perseverancia es el Señor. El Señor no se rinde con nosotros. Día tras día dice su palabra que sus misericordias se renuevan. El Señor nos ayuda cada día en medio de nuestras debilidades, dice su palabra. Dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¡Wow! Este es el versículo que voy a tomar para anotarlo acá en la Biblia porque dice, la bondad de Dios, o sea, el Señor en su naturaleza, su carácter, es ser bondadoso, su carácter. No es que Él es bondadoso a veces y otras veces no. Eso viene intrínseco, viene arraigado en su carácter. Si Él se quitara la bondad, en algún momento dejaría de ser Dios. Y dice que esa bondad del Señor es para guiarnos a nosotros, a arrepentirnos y a que abandonemos nuestro pecado. Wow, de verdad, o sea, es una verdad
tan grande, dice, no es que la bondad de Dios, la bondad del Señor, eso es lo que a nosotros nos lleva cada día al arrepentimiento. No es porque nosotros queramos arrepentirnos, no. El corazón del hombre es malo, es dañado. Pero acá el Señor dice, no es que la bondad, o sea, es la bondad del Señor la que nos guía a nosotros cada día a arrepentirnos y a dejar a un lado el pecado. Eso lo voy a apuntar acá. Es la bondad del Señor. Es la bondad del Señor la que nos guía cada día al arrepentir. Wow. De verdad que esto no es porque nosotros queramos, sino es porque el Señor nos ama tanto que nos guía al arrepentimiento. Dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Y acá en la Reina Valera dice, es el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Imagínense, muchas veces el Señor nos muestra a nosotros nuestro pecado y nosotros no, nos hacemos los locos, somos tercos. La Biblia dice que cada cual se desvía por su camino, a su pecado. Y es verdad, eso somos nosotros, somos tercos, pero tenemos que orar y pedirle al Señor que nos quite esa terquedad. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, y es verdad, ese día está cerca, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Fíjense, o sea, nomás acá hay tres cositas, la gloria, el honor y la inmortalidad que el Señor nos ofrece. Y nomás, fíjense que siempre el ser humano trata de buscar la inmortalidad, la vida eterna, el no envejecer, el no morir, el estar siempre ahí. Y el Señor nos da eso, el Señor nos da la inmortalidad, el Señor nos da gloria, nos da honor. Él es el que lo da. Pero para eso debemos perseverar en hacer el bien, perseverar en agradar al Señor. Dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Nosotros no podemos vivir entregados al pecado, y eso lo voy a poner acá. No podemos vivir entregados al pecado, sino, esto es una palabra, sino, o sea, en cambio, debemos buscar perseverar hasta el fin. Y esto también hay un versículo aquí en Apocalipsis donde el Señor dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto está en, bueno, sí, está en Mateo. Yo porque pensé que estaba en Apocalipsis. No les digo, yo soy buenísima para grabarme los versículos más, no las citas. Mateo 24, de 13 al 14. Mateo 24, del 13 al 14 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es. 24, 13. Aquí, que es el contexto. Seguimos. Dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno,
para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Y eso lo voy a poner acá, y es que Dios no hace acepción de personas. Dios no muestra favoritismo con nadie. No tiene hijos preferidos. No tiene hijos preferidos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo he escuchado que alguien, que las personas dicen, no, es que tú eres el hijo preferido del Señor. No. Eso es mentira. El Señor no tiene preferencias con nadie. Nosotros a veces le caemos en gracia a las personas ay, yo le caí bien y por eso, ay, hágame este favor, hágame este otro favor. Y sí, es verdad, nosotros los seres humanos caemos en eso, ¿cierto? A veces mostramos favoritismo con una persona más que con otra. No sé, un ejemplo, hablo yo en el caso cuando fui vigilante. No, es que acá no pueden ingresar sin el carnet. Pero había alguna persona que a uno le caía bien y que uno ya conocía y uno le decía, ¿qué pasó con el carnet? No, se me quedó. Ay, bueno, hágale, siga. ¿Sí? Esas son cosas sencillas y nosotros muchas veces lo hacemos. Acá mostramos en esta tierra favoritismo con las personas, pero el Señor es justo. El Señor no muestra favoritismo con nosotros, ni con nadie. No es que no, yo le caí bien al Señor, entonces el Señor esa me la paga por alto. No. Tenemos que ser conscientes de que el justo juicio del Señor va a llegar y que nosotros debemos perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Bueno, y aquí voy a tomar entonces este versículo que dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte? ¿No ves que la... Bueno, este lo voy a dejar aquí, voy a hacerlo, es que yo soy muy demorada para hacer los textos acá en la Biblia, porque pues a mí me gusta que la letra quede así súper linda. Entonces no, no les voy a mostrar, ya les dejo luego la fotico de cómo me queda el versículo en la Biblia, pero para no hacer más largo el video pues vamos a dejar hasta acá. Y ahora voy a hacer la aplicación personal, o incluso voy a apuntar por aquí algo que son como unas ya aplicaciones diarias o una oración. Entonces, pues, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Entonces, pues vamos a leer acá, reconocer a Dios, acá pedir a Dios siempre en oración. Voy a hacer acá como una pequeña oración. Señor, te pido que me ayudes a reconocerte en cada paso que quiera dar. Eso sería pues como el primer punto, porque acá dice es importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos para no ser extraviados por el pecado. Luego dice, sabemos segundamente que Dios ha escrito en nuestros corazones que estas cosas son dignas de muerte. Así que acá podemos pedirle al Señor, Señor, te pido que me ayudes a reconocerte en cada paso que quiera dar, que cada día tu Espíritu Santo guíe mis pasos para saber cuando algo te es desagradable y que me des las fuerzas para no participar en eso. Ok, acá dice no debemos practicar las cosas inmundas que desagradan a Dios. Ya, Dios es bondadoso, tolerante y paciente conmigo. Longanimidad se refiere a la fortaleza, ánimo y perseverancia.
Acá entonces voy a poner, te pido por favor que fortalezcas, que me des fortaleza y ánimo para perseverar cada día. Dice, es la bondad del Señor la que nos guía cada día al arrepentimiento. Entonces acá voy a poner, y que tu bondad siga estando sobre mi vida y me ayudes a arrepentirme y alejarme del pecado cada día. Porque claro, la palabra del Señor habla de que no es solamente arrepentirnos, sino que la palabra del Señor dice que nos debemos apartar de ese pecado. Y cada día cuando nosotros vamos a la palabra y nos empezamos a escudriñar y empezamos a reflejarnos en este espejo que es la palabra, el Señor nos va mostrando nuestro pecado, por lo menos de todo el listado de cosas que leímos, del odio, la desobediencia a los padres, la envidia, la avaricia y no sé, todos estos pecados. Cada uno sabemos en nuestra conciencia y en nuestro corazón qué tenemos de eso, porque claro que eso está en el corazón del hombre. Entonces cuando nosotros podemos ver lo que hay de eso en nuestro corazón, empezamos a ponerlo en oración. Y digamos ahorita al finalizar este devocional, cada uno puede orar y decirle, Señor, mira, en mi corazón hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, ayúdame para sacarlo. Y seguro que el Señor es bueno, es bondadoso y su bondad nos va a ayudar para ir limpiando ese corazón y que cada día seamos más agradables al Señor. Dice, no podemos vivir entregados al pecado, sino debemos buscar perseverar hasta el fin. Dios no muestra favoritismo con nadie, no tiene hijos preferidos. Vamos a decir aquí, ayúdame para reflejar. Y cuando nosotros reflejamos al Señor, no podemos tener favoritismos con nadie. ¿Ok? Así que, bueno, de esta manera entonces quedaría nuestro devocional. Ya les muestro entonces cómo queda el versículo decorado acá en la palabra. Y bueno, ya saben que esto es simplemente pues un pequeño devocional, pero cada uno lo puede adaptar, lo que el Señor le hable, lo que el Señor le diga. Me alegro que hayan podido estar hasta acá conmigo haciendo este devocional. Que el Señor bendiga grandemente hoy su día, su vida. Y nada, pongámonos siempre, siempre en manos del Señor, reconociéndolo a Él como dueño, amo y Señor de nuestra vida, que esto lo único que va a traer a nosotros es bendición. Que Dios les bendiga y hasta un próximo video. Chao.